Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por estar siempre apoyando. Vamos a un recuento histórico muy importante de la historia de El Salvador. Definamos esto. La palabra ejidos proviene del latín exitus, que significa salida o afuera, y su uso histórico se refería específicamente a tierras ubicadas más o menos a las orillas, en las afueras del pueblo, que eran terrenos con bastante extensión. En el contexto colonial español, por toda América Latina, los ejidos eran tierras asignadas para el uso colectivo de una comunidad o para el municipio. Estas tierras eran destinadas a actividades como el pastoreo de ganado, recolección de leña, cultivo para la subsistencia y otras necesidades comunes que podrían brindar estos terrenos a las comunidades principalmente indígenas, que eran los locales de estos lugares. En El Salvador, los ejidos fueron una forma fundamental de la organización territorial y el uso de la tierra desde esa época colonial. Estas tierras comunales eran esencialmente para el sostenimiento de estas comunidades indígenas en las partes más rurales. Los ejidos surgieron como una práctica legal y administrativa en este periodo colonial. Su establecimiento seguía un proceso normado por las leyes de Indias, el cuerpo legislativo que regulaba las posesiones españolas en el continente americano. Cuando se fundaba un pueblo, la corona española asignaba un terreno específico alrededor del asentamiento urbano. Esas tierras estaban destinadas al uso comunal de los habitantes del pueblo originario en ese territorio, porque, lógico, no tenían un derecho porque ya estaban en estos lugares. Las tierras ejidales eran consideradas bienes públicos y no podían ser vendidas ni privatizadas. Tampoco podían ser adquiridas por terceros a través del tiempo. En términos sencillos, estaban más o menos protegidas estas propiedades para beneficio de la comunidad y de la gente originaria, los aborígenes del lugar. En general, el diseño de un pueblo incluía, y esto se mantiene hasta la actualidad, el casco urbano, calles, plazas, el centro, las iglesias que siempre se colocaban cerca de los parques, y las tierras ejidales eran el contorno, prácticamente lo de afuera de esto que estaba asignado como el pueblo. El gobierno colonial otorgaba estas tierras mediante títulos legales y la autoridad local, un cabildo o algún ayuntamiento, administraba este uso, pero no era el propietario. Las comunidades indígenas también podían solicitar la asignación de tierras ejidales como parte de su organización social y económica. En muchos casos, cuando la extensión era lo suficientemente grande, se practicaba para la agricultura, aunque no era intensivo ni a gran escala. Pero en teoría había figuras legales que garantizaban el acceso igualitario a estas tierras, especialmente para los sectores más pobres, y de manera legal, estas extensiones de tierra no eran de una persona, sino del municipio y la comunidad. Los ejidos salvadoreños eran administrados por los cabildos de los pueblos. En algunos casos, los ejidos formaban parte de repartimientos de tierra más grandes que se subdividía en tierras para indígenas, colonos españoles y mestizos. Y desde el principio hubo frecuentes conflictos entre comunidades indígenas y las autoridades coloniales y los hacendados, que eran los que tenían más tierra, que intentaban apropiarse de estas otras tierras comunales. Aunque siempre hubo leyes y regulaciones, como siempre en la práctica había abusos, despojos. Lógicamente, a los más débiles eran los más agraviados con el uso de estas tierras y se les iba marginando cada vez más. Posteriormente, en el mismo periodo colonial, se introduce una diversidad de formas de tenencia de tierra, pero se conservaban las propiedades comunales de los indígenas. Se introduce, paralelo a los ejidos, las propiedades colectivas de las cofradías. A su vez, se iniciaron las formas de explotación de la mano de obra indígena a través de las encomiendas y de los repartimientos, y se instituye la propiedad privada en estancias y haciendas. Por ejemplo, y esto se van a recordar aquí en Occidente, se creó una estancia denominada Las Lajas, que se extiende desde cerca de Izalco hasta el lago de Coatepeque. Esto medía 34 caballerías y 142 cuadras de extensión, de lo que se conservan documentos de otorgamiento, el primero de ellos fechado, escúchese bien, en El Pardo, España, por el correspondiente rey en 1591, además de otros documentos ratificados por el Cabildo de Izalco y las autoridades de la Villa de la Trinidad, así se llamaba lo que ahora es Sonsonate. Durante ese periodo hay conflictos de tierras, como motivos principales las ambiciones de los españoles por las invasiones del ganado en los campos sembrados por los indígenas, pero esto se aceleró con la continua disminución de esta población indígena y por la extensión de tierras libres que no tenían mayor utilidad productiva, ya que la agricultura estatal no estaba muy desarrollada. Llegando al final del periodo colonial y al comienzo de la época de independencia, todavía se conservaban formas de tenencia del periodo anterior, pero debido a la demanda mundial del añil, se intensificó la producción del mismo, el cultivo, y se expanden las haciendas y prácticamente todas las tierras aptas para este cultivo.
a costa, naturalmente, de otros cultivos y de otras formas de propiedad de tenencia de tierra. Aunque ya el cultivo del añil era intenso en el siglo XVII, no fue hasta el XIX cuando el producto alcanzó su máximo auge. Entonces se agudizó el abuso, los conflictos, debido a las ambiciones de los hacendados añileros, estaba en auge para poder hacer negocios. Y por otro lado, la lucha de las tierras de la población indígena, así como también contra la explotación de los campos de añil. Por eso surgió la sublevación de Anastasio Aquino, el indio Aquino, muchos se van a recordar, que levantó a los nonualcos, población del sureste de San Salvador, organizó un ejército en varios territorios y puso en jaque al gobierno de Prado. Unos años después de proclamada la independencia, más o menos 1833, los motivos principales del alzamiento era la explotación de la mano de obra indígena y campesina. En este periodo surge y se fortalece la oligarquía añilera, vinculada estrechamente con la política y con los movimientos independentistas. Sin embargo, dicha oligarquía terrateniente se fue debilitando con la quiebra del añil a finales del siglo XIX. Pero esto daría paso a algo todavía peor, una nueva oligarquía, la del café, y que duró bastante tiempo. Se mantuvo, se fortaleció también con la caña de azúcar y con el algodón, y así se entró en un tercer periodo respecto a las reformas de las tenencias de tierra. Para la expropiación de las tierras puntualmente se tuvo que aprobar la Ley de Extinción de Ejidos 1882 en El Salvador. Con esto se expropió definitivamente las tierras de las comunidades indígenas y las repartieron entre pocas haciendas privadas. Esta legislación fue clave en la transformación de la estructura de la propiedad de las tierras, marcando un hito en la historia agraria de El Salvador. Esta ley tenía como objetivo abolir los ejidos y tierras comunales que habían permanecido por décadas y pasaría a ser propiedad privada, así, simplemente por decreto, por legislación, imponiéndose encima de todas las personas. El auge del café aceleró esta expropiación de tierras. Este cultivo requería grandes extensiones, por lo que las élites cafetaleras, esta oligarquía, impulsaron estas reformas para concentrar todas las tierras en sus manos, y esto incluía las mejores tierras, lo que era más productivo. Antes de esa ley, los ejidos servían como una base económica y cultural para las comunidades indígenas. Luego del robo de las tierras, estas comunidades se hundieron más en la precariedad, fueron desplazados, rompiendo con esto su estructura social y formas tradicionales de subsistencia, pero a la vez se crearon con ello grandes masas de obreros para explotarlos en los campos. La maniobra fue de esta manera: los gobiernos locales y el Estado asumieron el control inicial de estas tierras y luego las vendieron, supuestamente de manera legal, y lo adjudicaron, lógicamente era para los grandes propietarios y los terratenientes, la oligarquía, ya que muchas comunidades indígenas, según ellos, no podían demostrar un derecho legal de posesión. Así se expandían sus haciendas y las fincas y ampliaban sus plantaciones de café y otros cultivos agrícolas. Rápidamente se pudo ver un crecimiento, una concentración de las tierras en muy pocas manos, muy pocas familias, y directamente a los grandes oligarcas. Este proceso fue una de las causas estructurales de las tensiones agrarias y la desigualdad que eventualmente desembocaron en conflictos sociales y movimientos campesinos en las próximas décadas. Aunque la ley favoreció la expansión de la producción del café, lo hizo a un alto costo social y cultural para las comunidades rurales. Todos estos cambios fueron los antecedentes de muchos conflictos que cobraron bastantes vidas. Los gobernantes oligarcas se excusaban de robar estas tierras diciendo que arrebatarlas no era algo ilegal, porque lo que históricamente las habían ocupado desconocían las leyes y su funcionamiento y tampoco las estaban utilizando de la manera correcta. Pero la intención y el abuso de poder estaban claros. No solo le estaban quitando las tierras, robándose esas tierras, era premeditado para convertir al pueblo campesino, eliminando su sistema económico y obligándolo a vender únicamente su fuerza de trabajo en las plantaciones que lo demandaban de forma creciente y abundante en determinadas épocas del año, es decir, trabajar por temporada. Y para amarrar más esto, se le agregaba a las leyes, escúchese bien, algo obligado, ley contra la vagancia, y se creó la policía rural para perseguir a los vagos, que ya no tenían tierras ni nada. Entonces, los que no tenían tierras y los que no tenían algún trabajo o eran explotados y renunciados, no tenía alguna parcela o algo que hacer, lo mandaban a alguna finca o se le llevaba forzosamente a trabajar en cualquier plantación de café. Eso era un comportamiento bastante déspota de los gobernantes. Todo este proceso, a los pasos de los años, generó mucho conflicto en los campos, donde de repente había levantamientos que posteriormente eran desarticulados e incluso venganzas contra los jueces ejecutores, contra gente que estaba en el poder,
a la vez que se originaban grandes latifundios de personas provenientes de otros grupos sociales, principalmente vinculados a las ciudades y a los gobernantes de turno que aprovechaban su poder para enriquecerse y tener más tierra, dando pie esto a fortalecer siempre a la oligarquía. El momento cumbre de la conflictividad rural se produce cuando la gran crisis mundial del café pierde interés en el mercado, los precios se derrumban, no había mucho trabajo en las plantaciones y se carecía de las tierras necesarias para la subsistencia del campesino. No podía ni siquiera sembrar en algún patio. La intranquilidad y la agitación se incrementó más o menos en la década de los 30 para reventar en el levantamiento campesino de 1932, que fue reprimido sangrientamente por el Estado. Pero avanzado el tiempo, en un cuarto periodo se vislumbra después de la Segunda Guerra Mundial. Con el descubrimiento de los insecticidas, en la década de 1950 se va a introducir la explotación capitalista del algodón, otra vez con intensidad, en la franja costera del país. Y paralelo a esto, con el triunfo de la Revolución Cubana y con el boicot alaísta, se le va a conceder a El Salvador una cuota de exportación de azúcar y esto intensificó otra vez todo este tipo de cultivo y la producción de caña en los campos. Y esto terminó de suplantar lo poco que quedaba del añil. Así surgió el censo. Era una forma de tenencia de tierra en la que los campesinos podían trabajar pequeñas parcelas, usualmente dentro de una finca, a cambio de una renta fija o un porcentaje de la producción. Esto le permitía a los campesinos residir en tierras propiedad de los grandes terratenientes. Se aseguraban que los campesinos estuvieran disponibles para trabajar como jornaleros en las plantaciones de algodón durante las temporadas de mayor actividad. También estaba el sistema de colonato. Esto todavía se mantiene en la voz popular, que era una relación laboral en la que los campesinos colonos vivían y trabajaban en las tierras de los terratenientes a cambio de tener una residencia y el uso de las tierras para la subsistencia, y estaban obligados a trabajar un número específico de días en las plantaciones del patrón. En algunos casos los colonos también debían entregar parte de su propia cosecha como pago al dueño de las tierras. Y así llegamos al preámbulo de la guerra civil en El Salvador y sobre todo en las primeras voces de la reforma agraria, que lo vamos a explicar en videos posteriores. Ese es un tema más extenso a tocarlo en otra oportunidad. Pero el recuento de la ley de ejidos, la extinción, el robo, expropiación de estas tierras, es este resumen bastante rápido que hemos presentado, que a lo largo de más de un siglo terminó fortaleciendo a las oligarquías salvadoreñas y a los gobernantes que eran los mismos, que estaban bastante relacionados y compartían el poder económico, político, militar y de todo tipo para poder enriquecerse únicamente ese grupo que siempre buscando cómo tener más. Bueno, y eso ha sido todo. Muchísimas gracias a los que siempre están pendientes de los videos, a los que se suscriben al canal y apoyan siempre el contenido. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.